con el curso de geometría. Voy a hacer algunas cosas, algunos ejemplos, y vamos a resolver los problemas que son importantes, ¿no? Para poder afrontar nuestro examen, para poder acceder a una vacante en la Universidad de San Marcos. Bien, tal vez por momentos, yo voy a abrir la cámara en estos momentos y de ahí lo voy a cerrar. Más que todo por el hecho de que para que tenga todo, sea más fluido, ¿ya? Porque a estas horas también se pone un poquito más complicado la situación del internet, ¿ok? Bueno, espero, como les digo, que se encuentren muy bien. Yo los voy a acompañar en este curso de geometría y cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes puedan tener, la vamos a levantar en este sentido. Bien, así que, bueno, en esta semana nosotros vamos a ver estos tres tópicos, ¿verdad? Que son los segmentos, los ángulos y la congruencia de triángulos. Bien, en este caso vamos a ver que los segmentos nosotros lo vemos usualmente, ¿no? Un lapicero, alguna regla. Ahora que cuando pasamos por diferentes partes de Lima, vemos construcciones, entonces vemos estas cuerdas que sirven para alinear los ladrillos, entonces abstrayéndose un poco, conseguimos adaptar esto a la matemática. Con respecto a los ángulos, todos los días lo hacemos, todos los días, ya el movimiento de las manos, pero ustedes saben que al momento de levantarse, ustedes ya están haciendo ángulos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la parte superior, ¿no? Acá la parte de la barriga con los muslos, al momento de levantarse, forman un ángulo. Cuando están echados, ¿no? A veces nuestra cama, ¿no? El colchón un poco se deforma, entonces hay un pequeño, ¿no? Un pequeño vacío y nosotros nos ponemos así, aunque lo ideal sería que estuviéramos a 180, pero hay cierta inclinación para que nuestro cuerpo también tenga una cierta comodidad. Bien, y en la congruencia de triángulos, esto sí es importante poder observarlo, porque hacemos lo siguiente. A ver, vamos a traer una hojita aquí, ¿ya? Y para que todo se nos quede, ¿ya? Todo va a ser aquí. Tenemos esta hojita. La congruencia de triángulos viene al hecho de que cuando nosotros vamos a un restaurante, ¿ya? Y en los restaurantes generalmente encontramos servilletas, ¿ya? Servilletitas ahí, que están dobladas en forma triangular, ¿ya? Voy a intentar aquí formar un pequeño cuadradito, ¿ya? Con esta hoja, y es por eso que ustedes están viendo que hago el proceso. Hagan así, profesor. Y ¿cómo va a enfocar esto? Mire, vamos a intentar de que esto sea un cuadradito, ahí lo más exacto posible. Ya me disculpan si no está tan exacto, porque a veces nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago este quiebre, aquí, ¿ya? O sea, ya ustedes están imaginando, yo sé que ustedes ya están con la matemática ahí a flor de piel. Va, profesor, pero es una diagonal. Sí, pero lo que pasa es que tú encuentras esto de aquí en los restaurantes. Y básicamente lo que estás encontrando son triángulos que son congruentes, ¿ya? Porque comparten este lado de aquí coincide con este de aquí, este otro lado coincide con esto de aquí, y los ángulos, por el hecho de hacer este doblez, también cumplen esa situación. Y alguien va a decir, profesor, ¿y esto, lo que usted ha hecho, también es un indicio de fracciones? Por supuesto que sí, ¿ya? Porque la fracción es partir algo, un todo, en pedacitos pequeños, y tú cuando lo superpones, ¿qué cosa pasa? Que no sobra, ni falta, ni una, ni otro lado. Entonces, todos los días nosotros hacemos esto. A veces tenemos la costumbre de poder doblar las hojas, poner en los bolsillos para poder hacer apuntes. Entonces, eso de ahí ya nos da indicios de hacer congruencias de figuras. Bien, entonces, ya teniendo un panorama un poquito más amplio de estas cosas,
ya nosotros vamos a adentrarnos a la parte más abstracta, ¿ya? Esto funciona así. Ustedes, cuando estaban más pequeños, de menor edad, ustedes tenían ciertas palabras, ya ustedes aprendían a hablar, ustedes decían agua, vaso, ya silla, pero en la forma de un bebé, ¿no? Entonces, pero ellos sabían reconocer esas cosas. Entonces, cuando fuimos al colegio, formalizamos eso, ¿no? Tuvimos una estructura de oración, ya sabíamos cómo escribir y todo ello. Entonces, algo parecido o algo análogo es con las matemáticas, ¿no? Nosotros lo tenemos ahí al frente, pero ahora vamos a extraernos. Vamos a llevarlo a la sintaxis de esta área que es la geometría y que nos va a ayudar muchísimo para poder resolver problemas. Aquí, en esta parte, necesitamos tener mucha paciencia y además imaginación. Bien, entonces vamos a proceder en lo siguiente. Como les digo, otros ejemplos en los cuales pueden encontrar segmentos, puede ser en esta, a algunos les gustará el atletismo, ya, esta carrera de postas, donde tienen este objeto llamado testigo. Si nosotros nos abstraemos, miramos la parte lateral, ¿ok? Entonces, o hacemos un corte transversal, si nos ponemos un poco más formales, y vemos esto de aquí, se asemeja a una recta, a un segmento de recta. Bien. Ahora, vemos aquí, tenemos una parte del mapa de un sector de Lima y si nosotros encontramos calles que vayan así, de manera, ¿no? Todo de frente, para hablarlo de términos coloquiales, encontramos una recta. Aunque eso funciona en el mapa, ¿no? Cuando nosotros vemos las calles están así un poco, ¿no? Tienen la deformación, es por la misma arquitectura y la misma demografía de nuestro país también. Bien, aquí vemos que en la recta determinada por la calle Eberhard tenemos el segmento determinado por Barros Aranas y Magallanes, ¿ok? Entonces, nosotros podemos imaginar otra calle cualquiera, nosotros podemos imaginar que estamos en nuestra casa y en otro punto, en línea recta, está una tienda, está la casa de un familiar, de un amigo, de una amiga, etcétera. Entonces, podemos imaginar todo ello. Me va a decir, profesor, pero eso como que es muy estructurado. Bien, hoy en día tal vez es un poco usual ver estos juegos en la calle, por lo mismo que la tecnología nos ha llevado a ser un poco más de sedentarios, pero antiguamente, o si alguno los practica, en las pistas nosotros colocábamos dos piedrecitas, una piedra como un punto inicial, y comenzábamos a contar por pasos, ¿ya? Entonces, esos pasos, inocentemente, nosotros hacíamos eso, y al contar esos pasos nosotros estábamos describiendo una línea, y en el otro punto era su punto final. Eso es lo que hacíamos básicamente. Pero no nos dábamos cuenta porque no es que nosotros no seamos autosuficientes para resolver o conocer esos conceptos, sino que nadie nos los había presentado. Pero ahora ustedes tienen esta presentación, estas cosas, que se dan cuenta que tienen aplicaciones, obviamente que tendríamos que ir avanzando y avanzando para ver todas las aplicaciones que pueda tener esta parte de la geometría o todos los tópicos que vamos a ver en estas semanas. Bien, ahora me preguntan qué otros segmentos podemos encontrar en el mapa geográfico de esta ciudad. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocarle un colorcito aquí, este amarillo. Entonces podríamos encontrar de esta calle Señores a esta calle Boris, tal vez, un pedacito de este segmento. ¿Ya? No está tan recto, pero vamos a imaginarnos. ¿Ok? Bien, esto sería otro segmentito. A ver, ¿alguien me da otro segmento por ahí? Si no desea abrir el micrófono, lo puede decir por el chat. Y tal vez ahí está un poquito difuso la imagen, pero no hay problema. Aquí hay un puesto de gasolina, creo. Listo. Avanzamos. Bien. Podemos encontrar varias
Varios segmentos de recta. Ahora, una cosa importante, antes de poder continuar con todo esto, es también que todos participemos, ¿ya? Ojo, aquí ustedes pónganse en su cabeza, en sus mentes, que no va a existir esta situación de decir, ah, no, la pregunta es muy básica, o es muy obvia tal vez, otros lo han entendido, o me da vergüenza. No, tranquilos, aquí no va a pasar esto, ¿ya? No va a pasar de que, ay, a mi compañero me va a decir, ay, qué vergüenza, que se va a burlar. No, tranquilos. Todos tenemos derecho a preguntar, y así que vamos a encaminarnos en esto. Porque ese pequeño detalle o esa pequeña situación que no has podido entender puede ser muy fundamental y puede ser que una pregunta pueda ser el ingreso o no ingreso de una vacante en la Universidad de San Marcos. Bien, así que si no están, no abren los micrófonos, pueden escribirlo aquí en el chat. Y tranquilos, comenzamos a absorber todas sus preguntas. Bien, ahora vamos a la abstracción. Bien, la matemática en el transcurso de los siglos, porque esto tiene un montón de siglos, ha estado estructurado por cosas que han tenido que ponerse unas bases, y como las casas, ustedes dicen, pero cómo es increíble, ¿no? Cómo las casas debajo de esa tierra comienzan a hacer ciertas conexiones, les colocan piedras y al tener esa fricción las piedras hacen de que las columnas no se muevan mucho en un terremoto y poder hacer estas conexiones en vigas abajo, vigas arriba, para que la casa pueda sostenerse en un terremoto o en cualquier otra situación adversa. Entonces, esto funciona así algo análogo. Los postulados son como las columnas vertebrales o las columnas de una casa que están en construcción, Bien, entonces el primer postulado que nos dice, dados dos puntos diferentes, P y Q, existe una y solo una recta que pertenece a dos puntos dados. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar estos dos lapiceros y ustedes tienen estos dos puntos. Muy bien. Entonces, si yo quiero cruzar una recta aquí, va a ser esta única, imagínense, este único lapicero que está en forma echada, horizontal, como ustedes lo quieran llamar, va a pasar por ahí, por aquí. Y esto tiene un sentido físico también. Dice que un cuerpo, ya, que ocupa un espacio, no puede ser ocupado por otro cuerpo, es ese mismo espacio. Entonces, fíjense que esto de aquí tiene, ¿no?, un trasfondo y se puede comparar con cosas que nosotros ya hemos visto. Y fíjense que este postulado está hace muchos siglos y todavía sigue funcionando. Bien, entonces vamos a denotar aquí esto, porque una recta, imagínense, es infinita, ¿verdad? Es infinita, así como ustedes ven el horizonte, se estira, se estira, se estira, y ustedes no saben dónde termina. Entonces, esto es lo que nos dice lo que es una recta. Bien, y lo vamos a denotar con esa letra cursiva L. Y vamos a tener el postulado de distancia. A cada par de puntos diferentes le corresponde un número positivo único que se denomina distancia entre dos puntos. Bien, lo vamos a colocar así. Yo voy a colocar de esta forma y ustedes ya han tenido la oportunidad de manejar el centímetro también. Entonces, nos dice, tenemos este segmento de recta y nosotros podemos medir de aquí para acá que de aquí para este lado. Entonces, siempre va a ser positivo porque ustedes nunca han visto una medida negativa. Entonces, alguien va a decir, ah, ya, yo mido mi casa y mide menos 23 centímetros. Y ustedes dicen, pero menos. No, como que ya esto pierde un sentido en ese contexto. Bien, y una cosa que también nosotros hacemos, profesor, ¿y por qué aparece esta definición que está de los tres puntitos? ¿Cómo está sustentado esto? Bien. Entonces, lo que pasa, imagínense que yo tengo este elemento para poder medir. Yo sé cuánto es su distancia. Entonces, imaginemos que tenemos este papel, el mismo que yo tomé, ¿ya? Ahora vamos a desdoblarlo. Y yo puedo medir desde este punto
hasta este otro punto. Bien, aquí hacemos y luego paramos de aquí y luego medimos hasta este otro punto. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Ir de un punto P a un punto Q y luego de un punto Q a un punto R. Entonces, y la suma de ellos nos da la distancia desde el punto inicial hasta el punto final. Eso es lo que básicamente estamos haciendo. Hemos hecho esto de aquí, ¿ya? O hemos visto que lo hemos hecho, o otras personas lo han hecho, por mucho tiempo. Pero ahora ya está en una definición dada, ¿ya? Ahora, la situación, ¿por qué colocamos letras? Porque las letras son bastante genéricas, ¿ya? Ese punto puede significar, ese P puede significar una calle, la casa, puede significar que una persona esté parada ahí, puede significar que haya lanzado una canica y la distancia a la otra canica tú la puedes calcular en línea recta. Entonces, un sinfín de cosas. Por eso es que se esconde en esas letras un montón de información. Muy bien. La notación, si Q está entre P y S, se denota como P-Q-S. Bien, esto de aquí es interesantísimo. Si ustedes desean, ¿ya? Ustedes pueden hacer la captura de estas informaciones y vamos a cerrar aquí lo siguiente. Yo sé que algunos ya pueden tener conocimiento de esto, pero vamos a comenzar para que todos estén a la par en esta construcción de conocimiento. Muy bien. Entonces, vamos a, si alguien tuviera alguna pregunta o está claro hasta aquí. Todo claro, profesor. Ok, bien, muchísimas gracias. Ok, bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver una definición aquí, lo que se llama segmento. Ustedes han escuchado en las noticias el segmento deportivo, el segmento de espectáculos, porque hay de todo el noticiero es un pedacito que van a presentar. Entonces, el segmento es un pedazo de esta recta. Y fíjense lo que dice. Los extremos P y Q se llama segmento de extremos P y Q a la unión del conjunto formado por los puntos P y Q y el conjunto de todos los puntos que están entre P y Q. Bien, ahora, esto de aquí, imagínense, ustedes van al espacio, imagínense ahorita, ustedes están volando al espacio, y en una parte dada, ustedes ven la muralla china. Entonces, cuando ven la muralla china de una cierta distancia, ustedes tomen un pedacito nada más y van a ver una línea recta. Entonces, ven esa línea recta, pero ustedes van a decir, wow, qué increíble se ve, parece que todo está parejo. Entonces, ustedes vuelven y se dan cuenta que hay ladrillitos o pedacitos de piedra que están colocados ahí. Y ustedes dicen, qué increíble, ¿no? Cuando me alejé, vi que era una recta o un segmentito de recta. Y cuando vine y bajé, vi por cuál estaba formado esas cosas. Entonces, algo está pasando aquí con esta parte de las matemáticas. Que si nosotros vamos microscópicamente, estos puntitos están tan juntos que es indistinguible ver, ¿no? Que hay una separación entre ellos. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque justamente la definición mismo invita a poder pensar en estas circunstancias, ¿ya? En estas cosas. Así que esto de aquí va a ayudar muchísimo a que nosotros veamos esto de otra manera. Bien, y se va a denotar de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se denota con las flechas? Porque ahora ya no tienes algo que va infinitamente, sino que ahora tienes un pedacito, nada más. La notación, la longitud del segmento PQ, fíjense, el segmento PQ se va a denotar con una línea, y cuando no tenga línea arriba, un trazo arriba, o un sombrerito, como ustedes lo quieran llamar, se va a llamar la longitud, ¿ya? Y esto va a ser el número real PQ. Nada más es una notación aquí. Bien, el cual, si mide A puede ser 90 metros, kilómetros, centímetros, yardas, hectáreas, en fin, puede ser cualquiera, ¿ya? Ahora, M es punto medio del segmento PQ, sí, solo sí,
cumple las siguientes condiciones. M está entre P y Q. PM es igual a MQ y es igual a A. U otra forma de llamar esto de aquí, vamos a denotarlo como que M es equidistante. Equidistante de P y Q. Bien. Entonces, es otra forma de llamar al punto medio. ¿Ya? Esto de aquí es importante, disculpen, mencionarlo, porque va a ser muy relevante. ¿Ya? Y esto también ha pasado que nosotros, imagínense que ustedes compran un pan baguette, ¿ya? Y que en los extremos ustedes la hayan cortado. Vamos siempre a imaginarnos, a teorizar, a filosofar un poco, y se aparece nuestro amigo, que nos dice, ¿sabe qué? No he cenado, no he almorzado, ¿tú crees que podríamos compartir? Y nosotros, ¿no? Muy buena gente, nosotros le decimos, claro, que sí. Pero tu amigo te dice, o tu amiga te dice, ¿sabes qué? La mitad para cada uno. Entonces, ¿cómo haces? Lo que vas a hacer es lo siguiente, más o menos utilizas el cálculo, ¿no? Y nosotros cerramos un ojo y tenemos uno abierto para más o menos calcular ahí. Pero ¿cómo te das cuenta que realmente has partido la mitad? Que justamente coloques un pedazo de pan arriba y el otro abajo y lo superpongas. Entonces, al ver que no sobra nada, entonces has partido la mitad y así van a estar felices y nadie va a comer más que otro. Alguien va a decir, profesor, ¿y si utilizo una balanza, puedo más o menos tener alguna noción? Claro, puede ser, pero si en ese momento estás en la calle, no tienes una balanza, entonces la manera más rudimentaria es haciendo ese proceso. Muy bien. Entonces, si desean hacer una captura, algo aquí, ustedes lo pueden hacer. Le dejo unos segundos para que puedan hacer la captura de esta parte. Voy a cerrar un poquito la cámara porque está haciendo, no está teniendo una buena transición. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a continuar. Siempre lo hacemos como les comenté, ¿ya? Ahora, es peculiar, ¿no? Cuando uno va en el ómnibus, en el transporte público, en el taxi, en cualquier medio de transporte que ustedes vayan, uno va, ¿no? Cabeceando, como se dice coloquialmente, uno va durmiendo, uno se da esa siesta de la combi muy buena, muy reparadora, y al momento de que uno va y piensa que se va a chocar con algo, el cuerpo reacciona, ¿no? Entonces, a ese momento que uno se va hacia adelante o hacia atrás, ya está formando ángulos. Si uno va a un viaje interprovincial, ¿ya? Salen a otras partes, salen a Guarmey, a Huacho, o sea, a Huancayo, a Cañete. Entonces, ustedes van a tener esos asientos que se van a poder reclinar. También tienen esa chance de poder formar ángulos. Pero para esto vamos a ver qué cosa es un ángulo. Primero necesitamos saber qué es un rayo. El rayo de origen A que pasa por B, ¿ya? Esto de aquí se llama a la unión del conjunto del segmento AB con el conjunto de todos los puntos C tales que B está entre A y C. Esto de aquí no resulta nada sencillo, pero fíjense que es esta situación. Este es un rayo, ¿ok? Muy bien. Y se va a denotar de esta forma. Vamos a ver una segunda definición en esta misma presentación. Se llama ángulo a la unión de dos rayos no colineales, ¿ya? La palabra colineal, ustedes van a identificarlo como compartir línea, ¿ya? Para que sea algo más amigable, colineales. Entonces, si no son colineales, no están en la misma línea. Y forma esto. Muy bien, tenemos una parte interior y tenemos una parte exterior. Esto de aquí ya nos va a dar el indicio a ver o introducirnos qué cosa es un ángulo. Bien. Entonces, vamos a ver que A es un vértice
Vamos a ver los lados AB y AC. Y el ángulo, fíjense, el ángulo está formado por esta terna BAC, pero el del medio es el que lleva el sombrerito y es ahí donde se coloca el ángulo. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir a lo siguiente. ¿Ya? Esto de aquí no hay problema. Vamos a ir a los postulados de la medida de ángulos porque necesitamos medir. Bien, vamos a leer esta frase y yo luego le voy a decir por qué va hasta 180. A cada ángulo ABC le corresponde un único número real entre 0 y 180, el cual se denomina medida del ángulo y se denota como MABC, con B con ese sombrerito. Profesor, ¿y por qué va hasta 180? Porque si ustedes se recuerdan, la escuadra, ¿no? La escuadra, ustedes, a ver, ustedes tienen esto, así, mide de 0 a 180, y ustedes hacen un reflejo aquí. ¿Y qué tendrían? De 0 a 180 y de aquí de 0 a 180. ¿Cuánto mediría? Mediría 360. Entonces, por eso, basta colocar de 0 a 180 esa medida y va a ser suficiente porque por reflejo lo podemos obtener lo restante. Porque, ¿no? La pregunta es natural, profesor, ¿y por qué no basta 360? Bien, la clasificación es lo siguiente. Tenemos ángulo agudo, que ese ángulo va entre 0 hasta 90. Bien. El ángulo obtuso, ¿ya? Es cuando está entre 90 y 180, pero no llega a ser esos extremos. Y tenemos el ángulo recto, que es justamente 90 grados. Muy bien. Ya teniendo esto en cuenta, cuando veamos lo siguiente, ¿ya? Yo les digo, así como tuvimos problemas, ¿no? Cuando tenemos un centímetro, una cinta métrica, como ustedes lo quieran llamar, no pueden medir tal vez toda la longitud que ustedes deseen. Entonces, para eso, ustedes necesitaban ir de un punto y luego saltar hasta el otro punto y así sucesivamente. Algo similar pasa con los ángulos. Para eso tenemos el siguiente postulado de la adición de ángulos. Bien, si P es un punto que está en el interior del ángulo ABC, entonces tenemos ello. Entonces, podemos medir esta parte de aquí para acá. Ya, imaginemos que este es alfa y esto es beta. Entonces, cuando pidan la medida del ángulo ABC, sería sumar alfa más beta. Bien, eso es lo único que ustedes van a tener que saber hasta este punto de los postulados. Bien, porque vamos a ver unas cuantas definiciones para que ustedes ya sepan de lo que estamos tratando. Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Definición de un ángulo adyacente. Ángulo adyacente es aquel que comparte con otro ángulo un vértice y un lado en común, y sus interiores son disjuntos. Bien. Imagínense que ustedes tienen vecinos y esta es la pared OB, ¿ya? O sea, están disjuntos, no tienen en común alguna habitación, algo en el interior, no, nada. Entonces, el ángulo AOB es adyacente al ángulo BOC. Bien, ya saben que ese es el ángulo AOB y este es el ángulo BOC. Muy bien. Y esta definición es lo que vamos a utilizar y va a aparecer mucho, la definición de par lineal. Son dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son opuestos. Entonces, por ejemplo, los lados no comunes en esta figura, AO y OC, son lados no comunes. Me dice que son opuestos. Entonces, para eso vamos a tener el siguiente postulado. Fíjense, si dos ángulos forman un par lineal, entonces la suma de sus medidas es 180. Bien,
Para esto vamos a tener alfa y beta. Una pregunta para ustedes. ¿De qué otra forma se llaman estos ángulos alfa y beta? ¿Alguien me puede decir? ¿Son complementarios o suplementarios? ¿Son complementarios? Muy bien. Entonces ya tenemos, fíjense, ya estamos construyendo de que alfa y beta son suplementarios. Bien, entonces ya tenemos que si en nuestra pregunta nos vienen, ¿son suplementarios o son pares lineales? Va a suceder esto. Bien, ahora, otra información. Aprovechando que estamos aquí, y esto me voy a tomar un par de minutos para poder hacerlo porque esto nos va a aparecer aquí. Muy bien. Fíjense, ¿qué pasa si yo divido así? De esta forma, aquí tengo A, B, C, D y aquí O. Y vamos a colocarle en esta parte alfa, beta y gamma. Bien. Yo les pregunto, esa figura que yo he colocado, ¿puedo aplicar la definición de par lineal? ¿Sí o no? No hay problema si nos equivocamos o si acertamos, ¿eh? Vamos a aprender aquí todos. A ver, si alguien me responde. En esa figura que he dibujado, ¿se puede aplicar el concepto de par lineal? Lo pueden colocar en el chat, pueden colocar sí o no, no hay problema. Muy bien, ya va un no. A ver quién más. La señorita Angélica, muchas gracias. Joven No Sebastián creo dice que no. sea par porque son pares de dos, ¿o sí? Exacto. A ver, el joven Francisco dijo que no también. Aquí hay un sí del joven Javier. La Profesor, señorita Gabriela. pero no sería aplicar dos veces par lineal, sería par lineal A o B y B o C, y el otro sería B o C y C o D. ¿No sería así? Exacto, porque justamente va por ahí. Y como les digo, ¿quién nos va a permitir hacer todo ello? Fíjense, aquí, por eso son importantes los postulados. El postulado de la suma. Cuando ustedes suman, por ejemplo, ustedes suman 5 más 3, me da 8, ya tengo otro resultado. Si sumo 15 más 18, ¿son cuánto? 33. Entonces, me da otro número, otra asociación. Entonces, cuando yo he hecho esta figura, ¿ya? Y así nosotros vamos a aprender. Y le agradezco al joven, creo que el joven Javier, si es que me equivoco, me disculpa. Aquí, por ejemplo, para aplicar par lineal, y tenía razón, ¿no? Y el joven Francisco dijo algo muy importante, vamos a aprovechar y vamos a combinar estas ideas. Me dijo, profesor, no puede ser par porque la palabra par es de 2, pero aquí tenemos 3. Entonces, ¿cómo podemos sobreponernos a esta adversidad? Lo primero que ustedes van a hacer es lo siguiente. Ustedes asocian estos dos, ¿ya? Esto sería alfa más beta, me da un resultado. Ya aquí lo vamos a poner, un resultado. Cualquiera. Esto me da un ángulo. Entonces, este ángulo que yo voy a marcar con rojo, ese va a ser mi resultado. Y al sumarlo con gamma, ¿qué tengo? Un ángulo y el otro ángulo. Entonces tengo par lineal. Y si yo lo quiero formar en propiedad, ¿qué tengo? Que alfa más beta más gamma es igual a 180. O sea, la mayoría me había dicho que no por el hecho de aparecer la palabra par. Y estaban, ¿no? En gran porcentaje estaban con razón. Pero hubo una ayudita y nos dijo, el joven Javier nos dijo, no, profesor, pero podemos juntar esto. Y cuando dijo podemos juntar esto, entonces ya esa idea yo lo utilicé. Bien, entonces aquí hemos dado forma
a esta situación. Muy bien, ¿está entendido hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. A ver. Perfecto. Entonces, fíjense cómo es que se va construyendo. Ahora, me va a decir, profesor, y si tengo 4 ángulos, 5 ángulos, claro, puedes hacer la misma situación, agruparlo de la manera que tú desees, de tal forma que al final solamente te queden 2 ángulos, ¿ya? Supuesta, entre comillas, ¿sí? Ah, claro, sí, sí. No, sí, está bien. Sino que es, muchas gracias, señorita Angélica. Sí, perfecto. Lo que, esto de aquí es que estamos desglosando toda esta parte para que pueda quedarse bien grabada en nuestras mentes. Una de las particularidades que tienen las matemáticas es que lastimosamente no podemos memorizarlas, sino que tenemos que hacer esto, leer con mucho cuidado las definiciones y todo eso, y ustedes se van a dar cuenta que en las preguntas ustedes van a comenzar a correr y van a tener todo este bagaje importante en cada una de las preguntas que vamos a enfrentar. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Si desean pueden hacer la captura, les dejo unos segundos. Y así vamos a poder continuar en esta parte. Bien. A ver. Ok. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver lo que es bisectriz. Bisectriz es que está partiendo este ángulo en 2 cantidades iguales. Pero aquí está la formalización. Nos dice que es el rayo determinado en el interior del ángulo trazado desde el vértice y que forma con los lados ángulos congruentes. Entonces, esa parte de congruencia nos indica igualdad. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esto de aquí, bisectriz, como que es más familiar para nosotros. Vamos a ver estas definiciones. ¿Qué pasa aquí? Lo siguiente. 2 ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Y yo voy a poner la notación y voy a decir, profesor, pero ya no hay 2 ángulos. Muy bien, tienen muchísima razón, porque en todo aparece alfa. Bien, y 2 ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180. Profesor, pero ahí no aparece ningún otro ángulo. Muy bien. Vamos a hacer el caso de 90 nada más, ¿ya? Y ustedes, el caso de 180 es similar. Ok, entonces yo tengo aquí 90 grados. Aquí 90. Y en esta parte voy a tener, vamos a colocar aquí alfa y beta. Esto por definición nos dice que alfa más beta es igual a 90 grados. Muy bien. Entonces, si yo despejo alfa, me queda esta estructura que está aquí. Entonces, por notación, ¿cómo lo han llamado beta? Como complemento de alfa. Profesor, ¿y podemos hacer la otra parte? ¿Qué pasa si yo no paso al otro lado beta? Entonces, siguiendo esta lógica, sería complemento de beta. Sería de esta forma. Similarmente, ustedes pueden hacer esta parte de aquí. Y ya nos dimos cuenta que habían 2 ángulos, sino que a uno lo habían colocado de otra forma. Lo habían llamado C alfa. ¿Ok? Muy bien. ¿Está claro hasta ahí o tienen alguna pregunta? Profe, la bisectriz parte en 2 ángulos iguales, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Vamos aquí a indicarlos. En esta parte vamos a ponerle alfa y alfa. Y esto sería alfa aquí. Bien. Para ser más claros, más incisivos en eso. ¿Bien? Perfecto. Bien, vamos a comenzar ahora. Hasta acá vamos a ver todo tranquilo, pero vamos a introducirnos ahora a un siguiente tópico. Ya, no
como digo, vamos con calma, que ahorita vamos a llegar a las preguntas. Entonces, y vamos a llegar a las preguntas con mucha tranquilidad y ustedes lo van a comenzar a resolver. ¿Bien? Ok. Vamos a ver qué cosa es un triángulo. ¿Ya? Un triángulo, por definición, nos dice que si A, B y C son tres puntos no colineales, o sea, basta de que uno de ellos no esté fuera de una recta, ya podemos formar estas rectas. A, B unido con BC unido con AC. Se denomina triángulo. Bien, aquí ya nosotros todos conocemos esta figura. Bien, entonces vamos a tener los lados, que es AB, BC y AC. Aquí voy a pasar un poquito más rápido porque ya todos conocemos esta figura. Si hay algo que está apareciendo nuevo, yo voy a hacer ya cierto comentario para que pueda quedar más claro. Los vértices son ABC, ángulos interiores, ya sabemos cómo denotan los ángulos, es por eso que aparece. Por ejemplo, BAC, vamos a llamarle esto de aquí alfa, aquí sería alfa. ACB, ACB, entonces el que está al medio es el que lleva beta. Y a este le llamamos gamma. Entonces, por descartes, ese sería gamma. Bien. Bueno, aquí ya le puse otras letras, pero vamos a reordenarlos nada más aquí, ¿ya? Aquí alfa. Aquí es alfa, beta y tita. Aquí es tita y aquí es beta, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos la parte interior, la parte exterior. Tenemos los ángulos exteriores. Estos que tienen que ir acompañados con una letra porque son estos rayos, ¿no? Estas continuaciones o estas prolongaciones que se van a conocer más adelante. Bien. Este alfa lo voy a colocar aquí. Aquí tita y aquí beta. Bien. Entonces, aquí tenemos Z. Tenemos CBR, que es este X. Y tenemos BCQ, que es este Y. Bien. Ahora la notación es el triángulo ABC. Y vamos a ver lo que es perímetro. Esta situación de colocarle 2 veces P es para que vean entre perímetro y semiperímetro, entonces porque aparecen en varias fórmulas que vamos a ver las semanas posteriores y que nos ayudan a despejar, y eso es una cuestión más de comodidad, porque ustedes pueden poner cualquier otra notación, pero es también cómo ustedes hayan definido las cosas, ¿ya? Es la suma de la longitud de los lados. Eso es lo que es el perímetro, nada más. Ustedes suman estas longitudes y listo. Y lo único que han colocado, profesor, ¿por qué coloco este 2P? Porque justamente está relacionado con el semiperímetro. Para tener esa situación y no salirnos de contexto, ¿ya? Porque es algo por comodidad, más que todo. ¿Ya? Ustedes pueden ponerle W, en vez de ponerle 2P, ponen W, A más B más C. Pueden ponerle, no sé, Rho, cualquier otra letra. ¿Ya? Pero es cuestión de notación, como les digo. Voy a borrar aquí para que no interrumpa al momento de capturar. No hay problema en ese sentido. ¿Ok? Muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta este tópico, ustedes pueden hacerlo porque después vamos a ver algunas cuantas propiedades que vamos a ir mencionando. Bien, hagan la captura. Ok. Muy bien. Y para tener congruencia de triángulos, dice, 2 triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes, o sea, son iguales. De tal modo que los lados congruentes le correspondan a ángulos congruentes y viceversa. Entonces, lo que generalmente se presenta son 2 triángulos que están en la misma forma, porque cuando nosotros vemos los problemas, los triángulos están de cualquier otra forma, menos como uno lo espera. Tenemos alfa y alfa, beta y beta,
Este es phi y phi. Hay lo que se le opone a phi, la misma longitud que se le opone a los dos triángulos a phi, ¿ya? Por ejemplo, si en este rojo corresponde a 5, aquí también debería ser 5. A los otros tres puntitos rojos se le pone alfa, aquí también se le va a poner a los 3 puntitos rojos alfa. Y a esta línea verde también se le va a poner beta en ambos triángulos. Entonces, estos triángulos se van a denotar así, congruentes. Y se va a leer, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Bien. Entonces, esto de aquí necesitamos una columna vertebral, necesitamos un postulado. La congruencia, aquí es LAL, es lado, ángulo, lado. Bien. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados, entonces los triángulos son congruentes. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo dos triángulos. Tengo este lado, que es un circulito negrito, y este también un circulito negrito. Un alfa aquí, una línea morada. Entonces, fíjense, entre estos dos se está formando un ángulo, entre estas dos líneas, que tienen la misma longitud respectivamente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que este lado, si este lado AB es congruente con DE, el ángulo A es congruente con D y el lado AC es congruente con DF, entonces los triángulos son congruentes. ¿Eso qué me quiere decir? Que este lado va a ser igual a este lado. Si esto es beta, aquí va a ser beta. Y si aquí va a ser phi, aquí también va a ser phi. Entonces, eso es lo que me está diciendo la congruencia de estos triángulos. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de esta parte y poder continuar, por favor. ¿Ya? Porque ya para poder presentarle de aquí a unos minutos más tarde los problemas que vamos a resolver. Bien. Entonces, vamos a ver un primer teorema. Los teoremas son oraciones, proposiciones o escritos que necesitan ser demostrados, pero aquí muchos de los resultados que se va a presentar vamos a aceptarlos, vamos a ser conscientes de que ya han sido demostrados, han sido probados, corroborados por muchos de nuestros colegas matemáticos en el transcurso de los años, ¿ok? Entonces vamos a aceptarlos como verdaderos. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. O sea, ¿a qué me refiero? Tienes dos triángulos aquí. Si AB es igual a BC, entonces alfa es igual a beta. ¿Esto qué te quiere decir? Mismo lado, mismo ángulo. ¿Ya? Esto quiere decir, vamos a colocarlo aquí. Al mismo lado, mismo ángulo. Bien, esta es lo que en el colegio nos decían, bueno, y ahora lo he vuelto a presentar. Bien, ahora tenemos la congruencia, ángulo, lado, ángulo. Bien. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes un lado y los ángulos adyacentes a este lado, entonces los triángulos son congruentes. ¿Qué me quiere decir? Si yo tengo alfa aquí, este lado que está con esta línea amarilla, beta y beta, entonces basta que tenga esta estructura los dos triángulos para que estos dos triángulos sean congruentes. Lo que aparece aquí, en esta parte, esta es la forma, ¿no?, descrita de indicar estas situaciones. ¿Ya? Entonces, con esta parte, ¿ya?, nosotros vamos a ir, solamente nos falta un formato de congruencia para poder seguir avanzando.
¿Ok? Muy bien. Ahora, apréndanse que es uno lado, ángulo, lado. Esto es ángulo, lado, ángulo. Y les dejo unos segundos para que puedan hacer la captura y continuar con esta parte. Muy bien. Y vamos a ver el teorema de congruencia. Esto es lado, lado, lado. Bien. ¿Esto qué nos dice? Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes sus tres lados, entonces los triángulos son congruentes. Entonces, si los tres lados tienen la misma longitud, entonces ya. Y como les dije, esto de aquí es lo que está graficado con los circulitos y, este rectángulo, mejor dicho, de azul o celeste, nos indica que estos triángulos son congruentes. Muy bien. Ahora, me van a decir, profesor, usted ha presentado, vamos a hacer aquí un recuento, lado, ángulo, lado, luego he presentado ángulo, lado, ángulo, luego he presentado lado, lado y lado. Bien, para que puedan corroborar, fíjense, aquí está. Bien, ahí está, muy bien. Ok. Profesor, ¿y por qué no ha presentado ángulo, ángulo y ángulo? Porque hay un ejemplo en la cual dice que no es congruente. Porque imagínense, ustedes, yo les voy a presentar este ejemplito nada más aquí, pequeñito. Aquí vamos a ponerle 45 y aquí 45. Entonces, si yo le pongo 1, 1 raíz de 2, y aquí, igual el de 45. 2, 2, 2 raíz cuadrada de 2. Ojo, los ángulos son congruentes. Estos ángulos, aquí es 90, aquí es 90, aquí es 45, 45, aquí es 45, 45. Pero los lados no lo son. Entonces, estos triángulos no son congruentes. Por eso es que no se presenta ángulo, ángulo y ángulo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Está claro esa parte? A ver, me indican, por favor. Si está claro o no está claro. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver clasificación de triángulos. Ya nos está faltando poquito para poder entrar a los ejercicios, ¿ya? Sé que algunos están muy, muy animados. Bien, vamos a ver esto según sus lados es equilátero. Tenemos esto que es un triángulo isósceles. Y cuando tienen los tres lados distintos es escaleno. ¿Bien? Muy bien. Les dejo unos segundos para que puedan hacer la captura y poder continuar con algunas cosas más sobre triángulos, ¿ok? A ver. Vayan. Bien, entonces vamos ahora según sus ángulos. ¿Cómo se llama? Triángulo rectángulo. Bien, que uno de sus ángulos internos sea 90. Triángulo acutángulo. Que los ángulos internos sean menores que 90. Bien. Y el triángulo obtusángulo, que uno nada más sea mayor que 90, pero menor que 180. Bien. Esto de aquí, ustedes ya lo sabían por definición, ¿no? Por el colegio también. Ya tenemos cierto tipo de conocimiento con estas características de los triángulos. Y tenemos la desigualdad de los triángulos. Muy bien. El teorema de existencia, porque siempre hablamos de triángulos, triángulos por aquí, triángulos por allá, pero nunca sabemos cuándo va a existir un triángulo. Bien.
Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente. Tienen esto, imagínense que tienen, que no sea ABC, sino que sea 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, para que exista el triángulo, tiene que pasar lo siguiente. Que uno de ellos tiene que estar entre la suma y la resta. Bien. Ahora, si ustedes toman el A como el 2, fíjense. 3 menos 1 y aquí 3 más 1. ¿Cuánto sale aquí? Sería 2 es menor que 2 y es menor que 4. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿esto que está encerrado en rojo es verdadero o es falso? A ver, ¿alguien me dice si es verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien, ya va un falso. ¿Quién va? ¿Quién más? Falso. Falso. Muy bien. Es falso, ¿por qué? Porque tenemos dentro de la oración, ya sabemos que cuando está escrito así, 2 menor que 2 y 2 menor que 4. Entonces, esto es falso y verdadero. Entonces, ¿qué resulta? Que la oración es falsa. Entonces, todo esto es falso. Si esto es falso, ¿qué me quiere decir? Que no existe el triángulo. No existe. ¿Por qué? Porque está incumpliendo una de las reglas para que pueda existir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tiene que cumplir todas estas reglas. Si incumple una de ellas, entonces ya estamos muy mal. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo esta propiedad. ¿Ok? Ya vimos un ejemplo donde no se cumple, donde no existe el triángulo por más que se desee. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver la desigualdad triangular. La desigualdad triangular pasa lo siguiente. Que cada uno de los lados, y esto se deduce a partir de esto de aquí. Cada uno de los lados debe ser menor que la suma de los otros dos lados. Eso es lo que nos dice y se deduce por el teorema de existencia nada más. Y el teorema de correspondencia es lo que nosotros nos han dicho siempre. Yo lo voy a escribir después de presentarlo. ¿Ya? ¿Qué nos dice? A mayor lado, mayor ángulo. Eso es lo que está escrito aquí. Entonces, ya tenemos una estructura, ¿ya? En la cual nos va a ayudar a poder ver esta parte con otra perspectiva. Bien. Ok. Les dejo unos segundos para que hagan la captura y luego seguir con esta parte porque nos falta un par nada más de conceptos para luego pasar a las preguntas que ustedes van a ir participando, si es que desean, en la resolución. Bien. Vamos a terminar con el paralelismo y el quinto postulado de Euclides. Dice, por un punto fuera de una recta se puede trazar una paralela a esa recta y solamente una. No se puede trazar otra. O sea, donde pasa esa paralela ya no va a pasar otra. O sea, puede pasar una más arriba, más abajo, pero la que está en esa posición es única. Bien. Entonces, la que está en amarillo es esa única recta. Se va a notar que es paralela. Bien, ahora vamos a ver los ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. El teorema de los ángulos alternos internos dice que las medidas de los dos ángulos alternos formados por una recta secante a dos rectas paralelas son iguales. Este alfa y este beta. Muy bien. Entonces tenemos que alfa es igual a beta. Tal vez alguno ya tiene conocimiento de este teorema. Teorema de los ángulos correspondientes. La medida de dos ángulos correspondientes formados por una recta secante a dos rectas paralelas son iguales.
Bien, alfa y beta. Profesor, ¿y por qué se cumple eso? Basta del primer triángulo, del primer teorema nada más. Ángulo opuesto por el vértice, aquí es alfa. Entonces, aplicas los ángulos alternos internos y te sale el segundo teorema. Bien, teorema de los ángulos conjugados internos. Bien, aquí tienes que dos rectas son paralelas. Ahora tienes alfa y beta. Ya no tienes esta primera propiedad. Pero lo que sabemos es lo siguiente. ¿Qué pasa si le colocas gamma? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un par lineal. Por par lineal tenemos que alfa más gamma es igual a 180. Y por este teorema, por el teorema de los ángulos alternos, tienes que gamma es igual a beta. Entonces, reemplazando gamma, en vez de gamma colocas beta, tienes que alfa más beta es igual a 180. Y así tienes esta propiedad. Bien. ¿Está claro hasta este punto? ¿O tienen alguna pregunta? Muy bien, les dejo unos segundos para que puedan hacer la captura y presentarles. Ahora les voy a presentar los resultados. Aquí, algunos teoremas. ¿Ya? Para que ustedes hagan la captura. ¿Ok? Luego, cuando vamos a ir haciendo las preguntas, yo voy a utilizar alguno de ellos. ¿Ok? Me indican cuando la captura de estos teoremas esté lista para pasar a las preguntas de clase. ¿Ok? Por favor. Me indican cuando esté lista la captura. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos con las preguntas de la clase. ¿Ya? En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, D. Tal que AB vale 5 metros y CD vale 8 metros. Si Q es punto medio de AD y se encuentra entre B y C, halle esta diferencia entre la longitud de BQ menos la longitud de QC. Bien, yo voy a apoyarme aquí de la animación, ¿ya? Y cualquier detalle yo lo voy comentando. Bien, tenemos estos puntos que son consecutivos. Tenemos AB vale 5, CD vale 8. Q es punto medio de AD, entonces lo ponemos ahí. Y se encuentra entre BC, entonces está bien colocado eso de ahí. Entonces, hasta ahí tenemos esta información. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer es lo siguiente. Nos piden esta longitud. ¿Ok? Nos piden que BQ menos QC, ¿cuál es el resultado? Del gráfico, QC es igual a, vamos a ponerle aquí. ¿Ok? Entonces, esto es A más 8. Como Q es punto medio de AD, entonces tenemos, aquí yo lo voy a colocar, a ver dónde aparece. Como Q es punto medio de AD, tengo que AQ es igual a QD, pero QD, ¿ya cuánto vale? A más 8. Bien. Entonces, aquí yo tengo lo siguiente. Miren cómo lo vamos a hacer aquí en esta parte. Yo tengo de que AQ es igual por el postulado de suma de segmentos es AB más BQ. Entonces, AQ, ¿cuánto vale? A más 8. Es solamente reemplazar aquí. AB, ¿cuánto vale? 5 y BQ no sé cuánto vale. Este 5 pasa para acá. Tengo A, 8 menos 5, BQ. Entonces, BQ vale A más 3. Bien. Entonces,
del gráfico va a suceder que eso va a valer A más 3. Muy bien. Entonces, me pide lo siguiente. ¿Alguien me puede decir ya cuánto sale la respuesta? Aquí está. Ya, ahí está un 1. pasito. 1. No, perdón, me equivoqué. ¿Cuánto? A ver. 3. Muy bien, porque ahora solamente nos queda reemplazar nada más. BQ vale A más 3. Y QC vale A. Entonces, por términos semejantes, tienen signos diferentes. Nos queda que es igual a 3. Y así se terminó este ejercicio. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. A ver. Vamos a ir entonces. A ver, hagan la captura de este ejercicio. Y vamos a ir con el segundo ejercicio del día. Muy bien. Vamos a ir con ejercicio 2. Dice, en la figura se muestra, en esta parte, las cercas de un jardín de igual altura, con 2 entradas. Las estacas en P está a igual distancia de B y D. La estaca Q está a igual distancia de C y D. Si el ancho de la entrada entre B y C es 190 centímetros, halle el ancho de la otra entrada. O sea, nos piden PQ. Esto es lo que nos están pidiendo. Bien. Entonces vamos a ayudarnos de la animación y cualquier cosa, ustedes van colocando las respuestas en el chat. A ver, solamente un momentito para poder estornudar. A ver, ya están hallando en la número 2, ya han colocado la respuesta. Muy bien, señorita Valeria, vamos a corroborarlo aquí ahora, ¿eh? Bien, la solución es lo siguiente. Vamos a colocar estos puntos, vamos a trasladarlo y vamos a colocar una línea, ¿no? Así, bien. Vamos a colocar los puntos A, B, C, P, Q y D. Me dice que P está igual distancia de B y de D. Muy bien, hasta ahí, perfecto. La estaca Q está igual distancia de C y D. Bien. Me dicen que la entrada en BC es 190. Muy bien. Lo que me están pidiendo, halle la otra entrada. Bien. Lo que me están pidiendo es que tengamos esta situación. Miren, aquí, en esta parte, yo le voy a colocar A y aquí le voy a colocar B. Y ahora necesitamos utilizar los puntos, la situación de puntos medios, ¿ya? Entonces, CP le vamos a colocar A. Bueno, entonces vamos a borrarlo porque ya parece más bonito. Y tenemos que Q es punto medio de C y D. Entonces, QD es igual a X más A. Muy bien. Ahora, lo que queda es sumar y restar. ¿Cuánto sale? A ver, ¿alguien más aparte de la señorita Valeria que me dé la respuesta? Si está bien, si es la C o no. Muy bien. Muy bien. Ahora, solamente aquí hacemos sumar nada más. Como es P es punto medio de BD, tenemos 190 más A es igual a X más A. Entonces, este A pasa aquí restando. Entonces, me va a quedar 190 es igual a 2X más A menos A.
Se cancelan por ser términos semejantes. Entonces, este 2 pasa a dividir al 190 para descubrir el X y nos aparece que es 95. Pero como estamos en el contexto de centímetros, sería 95 centímetros, ¿no? Entonces, todo lo que está explicado aquí lo hemos hecho en esta parte. Muy bien, por eso les digo que ustedes iban a avanzar rápido si entendían bien los conceptos. ¿Y está? Perfecto. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer y si está claro me lo dicen también para poder continuar y también me indican cuando la captura esté lista de esta pregunta. Bien. Entonces, vamos con la tercera pregunta. ¿Ok? Nos dice, en la figura, OE es bisectriz del ángulo DOF. Y OD es bisectriz del ángulo COF. Si los rayos OB y OD son perpendiculares, o sea, forman un ángulo de 90, y la medida del ángulo BOA es igual a 4 veces la medida del ángulo FOE, halla la medida del ángulo BOC. ¿Ok? Si alguien tiene la respuesta, lo puede ir colocando aquí en el chat. Muy bien. Vamos a ir y luego voy revisando si han coincidido o no con la respuesta. Bien. Yo voy a ir acompañándoles con la animación. Nos piden esto, es X. Nos dicen que BOA, entonces, FOE, vamos a colocarle aquí alfa, vamos a colocarle como otra letra. Esto sería alfa, 4 baja, entonces la medida del ángulo BOA es 4 alfa, entonces esto sería 4 alfa. Bien. Ok. ¿Qué más me dice? OE es bisectriz de DOF. Entonces, aquí, si esto es bisectriz, esto es alfa, aquí también es alfa. Bien. Perfecto. Además, me dice que OD es bisectriz del ángulo COF. ¿Pero cuánto vale esto? 2 alfa. Y como es bisectriz, esto también va a valer 2 alfa. Bien. Me dice además que los ángulos, los rayos de los ángulos OB y OD son perpendiculares. O sea, forman 90 grados. Muy bien. Aquí tenemos que hacer dos cosas. Ahora ya tiene sentido por qué utilizamos el concepto de par lineal. ¿Por qué, profesor? Pero son más de dos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahora ya tenemos sentido por qué vamos a utilizar par lineal. Bien. Si ustedes se dan cuenta, profesor, ¿y por qué no aparece el X? Bien. Porque justamente aquí yo voy a borrar y voy a hacer esto. Fíjense. Aquí hay 90. Lo que voy a marcar en amarillo nos vamos a olvidar un ratito. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener básicamente? 4 alfa más 90 grados más 2 alfa. Y esto va a ser 180. O sea, nos olvidamos del rayo OC. Y resolviendo esto sería 6, 90 pasa aquí. X sería 90, 6 alfa. Entonces, eso sería 90 sobre 6, que resultaría 15, ¿no? Bien. Entonces, si resulta 15 y X más 2 alfa, según la figura me da 90, aquí sería X, 2 por 15 es 30. Entonces, ¿qué número sumado con 30 me da 90? Es justamente 60.
Y así obtenemos que la respuesta es la alternativa E. ¿Ok? ¿Está claro esa parte o tienen alguna pregunta al respecto? A ver. Muy bien. Perfecto. Ok. Hagan la captura de esta información para poder ir con la pregunta número 4. Bien. Solo mientras van haciendo ello. Bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Una de las propiedades del rayo de luz incidente en una superficie plana y lisa, como se muestra en la figura, es que las medidas de los ángulos de incidencia y reflexión son iguales. En cierta superficie, la medida del ángulo de incidencia es a la medida del ángulo de refracción, como 3es a 2. Si el rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado, halle la medida del ángulo entre el rayo incidente y el rayo reflejado. Muy bien. ¿Alguno de ustedes sospecha de la respuesta? A ver. Muy bien. La A. A ver, vamos a ver. Aquí se vamos a utilizar la animación porque el dibujo es un poquito más grande, ¿ya? El rayo de incidencia, el rayo reflejado, ¿ya? Entonces, y el rayo refractado. Entonces, vamos a colocarle aquí unas letras, ustedes ven, y colocamos I, N, R, M, I, F, I, O. Y si la medida del ángulo de incidencia es a la medida del ángulo de refracción, como 3es a 2. Entonces, tenemos como dato esta parte de aquí. N o I es 3K, supongamos, y F o M es 2K. Bien. Entonces, ahí vale 3X y esta parte 2X. Muy bien. Ahora, nos dice que las medidas del ángulo de incidencia y de reflexión son iguales. Entonces, tenemos que estos ángulos son iguales. Es 3X. Muy bien. Tenemos que el rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado. Entonces, esto es 90. Cuando él habla de perpendicular, es 90. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar en esta parte? Fíjense, si ustedes hacen o doblan su cuello hacia la derecha, ustedes van a tener aquí una línea. Bien, aquí ustedes tienen 3X, 90 y aquí 2X. Entonces pueden utilizar par lineal, que sería 3X más 90 más 2X es igual a 180. ¿Ok? Bien, entonces esto sería 5X por ser término semejante. Este 90 pasa para acá. Queda 90. Entonces, ¿qué número multiplicado por 5 me da 90? Es 18, ¿no? A ver, a ver. Vamos a ver aquí. Bien. Entonces, resolviendo ello, nos sale que es 18. Entonces, nos piden, ¿qué cosa? IOR. IOR es 6X, es justamente esta parte de aquí. Es todo esto. 6X. Entonces sería 6 por 18 sería 108. Y la respuesta es la alternativa A.
Muy bien los que han estado participando, ¿ya? Ojo, como les vuelvo a repetir, si ustedes colocan una respuesta y no coinciden, no hay problema. Eso de ahí pasa, ¿ya? Pero es mejor que fallemos aquí en la clase antes que fallemos en el examen. Así que, por favor, ustedes van a ir acompañándome en esta resolución. Bien, les dejo unos segundos para que puedan hacer la captura de estas informaciones y así poder continuar. Muy bien. Vamos al ejercicio número 5. Nos dice, en la figura se tiene una pizza familiar. La línea AB es el primer corte. Luego por el punto Q de AB se hacen cortes perpendiculares QC y QD. Por último se hace el corte QE que biseca al ángulo AQC. Halle la medida del ángulo correspondiente de la tajada comprendida entre QE y QD. Muy bien. Entonces, nos están pidiendo justamente esto de aquí. Ya seguro alguien tiene la respuesta. Muy bien, ya me están dando algunas respuestas ahí. Bien. Vamos a ver ahora si coincidimos. Tenemos ese corte, tenemos ese punto Q, QC. Ya. Muy bien. Ahorita le voy a decir por qué va a valer esta situación. ¿Ya? Porque como dato no lo dan. Aquí es a 90. Y esto de aquí biseca. O sea, los dos ángulos son iguales. Hay la medida del ángulo correspondiente. O sea, me piden X. Y Q, como es par lineal, tenemos en esta parte 40. Aquí más 90 sería 130. ¿Cuánto falta? 50 para completar los 180. Justamente esos son los 50. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Me dice que QE es bisectriz de AQC. ¿Quién es AQC? A. Y C. Esto es X. Aquí es 50. Y esta parte, QE, también va a valer, ¿cuánto? Va a valer lo mismo que esto de aquí, sería X más 50. Entonces, como tenemos, de acuerdo a la figura, esto vale 90. Tenemos, por el postulado, tenemos que X más 50 es igual a 90 grados. Entonces, por términos semejantes, 2X, ese 50 pasa para allá, restando, tenemos 2X es igual a ese 50, 40, y pasando a dividir, esto vale 20. Justamente es lo que nos pedía, y ya lo hemos hecho de una manera más rápida y categórica, ¿no? Muy bien, entonces hemos coincidido con la respuesta que nos han dado los jóvenes y señoritas aquí en el chat. ¿Ok? Si alguien tuviera alguna pregunta, la puede realizar, no hay problema. ¿Ya? Así que... Bien, les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de esta información. Muy bien. Vamos a ir con la siguiente pregunta. A ver qué tal nos va. En la pregunta 6. A ver, vamos a ver si alguien ya tiene alguna respuesta. En la pregunta 6, mientras lo voy leyendo. En un triángulo rectángulo ABC,
P es punto medio de AC. Vamos a ir dibujándolo aquí, ¿ya? Bien. P es punto de AC. Q en el exterior del triángulo relativo al lado AC. Se ajusta por ahí. Ahora, tenemos que las medidas del ángulo PAQ es igual a PQ. Vamos a poner beta. Entonces, ahí ya ustedes van viendo que el triángulo AQP es isósceles. Muy bien. La medida del ángulo ACQ es igual a 2 veces la medida del ángulo BCA. Bien. Si esto vale alfa, ACQ vale 2 alfa. Muy bien. La medida del ángulo QBC es igual a 3 veces BCA. Y me dicen que AB es igual a PC. Me dicen que hay la medida del ángulo BCA. O sea, me están pidiendo alfa. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos, fíjense en los triángulos ABQ, ¿ok? Y PCQ, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente. Aquí, primero tenemos que el triángulo AQP es isósceles, ¿ya? Y fíjense estos dos triángulos que están aquí, miren. Con estos puntitos lo voy a... ¿Ya? Aquí tenemos ese triángulo. Y ahora, fíjense que antes de cualquier cosa, el triángulo BQC tiene 3 alfa y aquí también tiene 3 alfa. Entonces, a mismo lado, mismo ángulo. Entonces, esto de aquí es igual a esto de aquí. Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Esta parte que aparece en morado. Entonces, por eso que le digo que miren esos dos triángulos, que son lado, lado y lado. Los tienen estos lados iguales. Entonces, aquí es que va a valer 2 alfa. ¿Por qué? Porque se le opone a estos puntitos que están en marrón, estos 5 puntitos, se le opone 2 alfa. Pero tenemos por dato que 2 alfa, o por la figura, más 3 alfa es igual a 90. Entonces, por términos semejantes, entonces alfa es igual a 90 sobre 5, y esto resulta que alfa vale 18. Y justamente eso es lo que nos estaban pidiendo en esta parte. Y resulta que es la alternativa D. Muy bien. Perfecto. ¿Está claro esta parte o tienen alguna pregunta? Muy bien. Oh, ¿sí? A ver. Ok. Bien, vamos a esperar unos segundos para que puedan hacer la captura y continuar. Ok. Vamos a ver. En la figura, la hoja de papel de forma rectangular ABCD es cortado en 6 partes congruentes. Ojo, eso es importantísimo. Determinados por los triángulos rectángulos. Si el ancho de la hoja es 210 milímetros, ¿cuánto es el largo de la hoja? Muy bien. Si alguien tiene la respuesta, no hay problema. Muy bien, ya están dando las primeras respuestas ahí. Ok, tenemos esta hoja de papel. ¿Cuánto es el largo? No sabemos, ¿qué sabe? Bien,
Dice que se ha cortado en 6 pedazos congruentes. Entonces tenemos que P, el triángulo rectángulo PMA, es congruente con PND. Entonces, MP es igual a NP. Bien. Eso es lo que tenemos de información. BC va a valer 2A. ¿Por qué? Porque como es rectángulo, lados opuestos son congruentes. Ahí vale 2A. ¿Ok? Entonces, en esta parte, fíjense, ahí vale 2A. Y tenemos que MBC es congruente con PMA. Entonces, si este lado ya le corresponde, a este cateto le corresponde 2A, entonces al otro le corresponde A y 2A. Bien, al otro cateto que está aquí, en este triángulo que está en celeste A, y al otro 2A. Muy bien, entonces a partir de ello ya podemos encontrar la siguiente situación. Tenemos que si el ancho de la hoja es 210 milímetros, entonces 2A, que es BC, es 210, dividiendo nos sale 105. ¿Cuánto es el largo? El largo sería 3A. 3 por 105 resulta 315 milímetros. Y esto es la respuesta B. Lo que era más extenso era la parte que estaba escrita, ¿no? Porque el resto estaba tranquilo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, me la pueden hacer saber. Si está claro, me lo dicen. Bien. Ok. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Vamos con el ejercicio número 8. Nos dice, en la figura se muestra dos fichas triangulares delgadas, ABC y DBE, congruentes. O sea, la ficha que está en rosado o melón con la ficha que está en morado son congruentes. Me dice que DBE es 90 grados menos alfa. O sea, es el complementario de alfa, ¿no? AB vale 5 centímetros y DE vale 8 centímetros. Hay el perímetro de la ficha DBE. Muy bien. Entonces, vamos a ir aquí. Este el dibujo más exacto. Tenemos que ABC es congruente con el triángulo DBE. Si eso vale, ojo, imagínense que hayan sacado el triángulo solamente aquí, para que no se confunda. Aquí B, D, E. Bien. Olvídense de la línea BC por mientras. Tenemos AB 5 y DE 8. Entonces me piden el perímetro del triángulo DBE. Entonces de la ficha morada. Tenemos que AB es igual a DB y BC es igual a BE. Me van a preguntar, profesor, ¿y por qué ocurre eso? Bien, hay una situación aquí con la congruencia, si ustedes se dan cuenta. AB es igual a DB. ¿Ok? Está aquí. BC es igual a BE. ¿Ya? Si ustedes siguen ese patrón, ¿ya? Les va a dar esa información. ¿Ok? Es por eso que debe estar bien indicado esta situación de la congruencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al tener esto, tenemos que el triángulo ABD es isósceles. ¿Ya? Al tener que es isósceles, ¿ya? Hay una situación con los ángulos. ¿Bien? Ahí vamos a colocarle tita. Y aquí, tita. Muy bien. Pero este triángulo, como les vuelvo a decir, es isósceles. ¿Y por qué colocan tita y tita aquí? Porque justamente es por la congruencia de los triángulos ABC y DBE. Bien, pero ahora utilizamos el isósceles, que es aquí. Bien, ahí sería tita.
Pero tenemos en cuenta que por par lineal en D sería tita más 2 alfa es igual a 180. Aquí tenemos 2 tita más 2 alfa es igual a 180. Y aquí factor común es 2. Este 2 baja a dividir y tenemos que tita más alfa es igual a 90. Bien. ¿Seguro alguno tiene la respuesta ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer estas operaciones aquí. ¿Ya? Bien, tenemos esa parte. Y fíjense, si nosotros despejamos tita, que tita es igual a 90 menos alfa. Entonces, ustedes se dan cuenta que BDE es isósceles. ¿Por qué? Porque si ustedes sacan BDE es 90 menos alfa. Pero aquí es tita, aquí es 90 menos alfa. Esto sería a mismo lado, mismo ángulo. Aquí sería 8, este es 8. Y este es 5. Bien. Entonces, ¿cuánto resultaría el perímetro? Resultaría la suma de 8 más 5, que es 21 centímetros. ¿Ok? Bien. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Bien. Le voy a dar unos segundos para que puedan hacer la captura de estas informaciones y vamos a mostrar una última pregunta. Bien. Vamos a dejar aquí de compartir para que ustedes puedan ver la resolución de las otras preguntas que pensaba hacer el día de hoy. A ver un ratito. Ya, y ustedes me van indicando cuándo van haciendo la captura. Ok, ya ve. Me indican cuando esté listo la captura, por favor. ¿Me indican por el chat o por el audio? Ok, yo creo que ya está. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, me indica. Creo que ya está. A ver, hacen la captura de esa pregunta, por favor, también. Aunque en cualquier caso, si no han hecho la captura, está grabado la clase. Bien. Y aquí le dejo la clave de los ejercicios que no han sido abordados o que no han sido mostrados el día de hoy. Bien. Le dejo unos segundos para que ustedes puedan ver toda esta parte. Muy bien. Y bueno, agradecerles mucho por la clase del día de hoy. Ha sido un gusto compartir esta primera clase. Nos estaremos encontrando la próxima semana. ¿Ok? Cuídense bastante, ¿ya? Y sigan disfrutando de cada uno de los cursos que se le ofrece aquí en la PRE. Hasta la próxima.